El milagro transformador en la vida de Zaqueo, ¿por qué Jesús lo reveló en su pacto divino? En el tercer año de Joacim, en una ciudad bulliciosa y limitada por la opresión romana, Jericó vibraba con la vida de su pueblo, pero en la bruma de la riqueza y la decadencia moral, un publicano pequeño de estatura llamado Zaqueo vivía como un paria. Su vida había sido marcada por el desprecio, pues servía a los ocupantes romanos, cobrando tributos de aquellos que una vez fueron sus hermanos y amigos. La avaricia y la culpa definían su hogar, un lugar donde la soledad pesaba más que los pesados impuestos que recolectaba. Al caer la tarde, el murmullo de la multitud se convirtió en un susurro de esperanza. Jesús de Nazaret, el rabí que había sanado a muchos, estaba a punto de pasar por Jericó. Zaqueo, ansioso y lleno de deseo por ver al Maestro que hablaba de amor y redención, intentó abrirse camino entre la multitud. Sin embargo, su pequeña estatura se convirtió en un obstáculo ante la avalancha de cuerpos que se agolpaban a su alrededor. Sin dudarlo, corrió hacia un árbol sicómoro que se alzaba en la ruta. Subiendo ágilmente desde lo alto, pudo vislumbrar a Jesús. En ese instante el aire estaba impregnado de asombro y expectación. Cada mirada, cada corazón, parecía latir en unísono mientras la figura de Jesús se acercaba. Con paso firme pero lleno de compasión, se detuvo justo debajo del árbol. El murmullo cesó cuando el rabí, con una mirada penetrante, llamó a Zaqueo por su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esa palabra resonó en su ser como un eco divino de amor y aceptación. Zaqueo, sorprendido y rebosante de alegría, bajó rápidamente del árbol. En su corazón, una luz comenzó a brillar, una luz que prometía transformar la oscuridad que lo había acompañado toda su vida. A medida que ascendía a su hogar, el eco de las voces de la multitud que murmuraban en desprecio por su visita envolvía su mente. ¿Cómo puede ser que un hombre tan perdido como yo reciba tal honor?, se preguntó. El encuentro iba a ser un momento de revelación y confrontación. El interior de su hogar, consumido por el peso de su pasado, se llenó de una nueva esperanza cuando Jesús cruzó el umbral. Las palabras del Maestro, impregnadas de poder transformador, comenzaron a romper las cadenas de su culpa. En un impulso inesperado, Zaqueo exclamó: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La respuesta de Jesús fue una declaración de salvación: hoy ha venido la salvación a esta casa. En ese instante Zaqueo se dio cuenta de que el milagro no solo eran las palabras de Jesús, sino su capacidad de ver más allá del pecador, hasta encontrar al redimido. La multitud, aún con murmullos de desaprobación, comenzó a disiparse, dejándolo solo con un corazón que palpitaba con una nueva fe. Así, ante la luz de la gracia, Zaqueo entendió que estaba comenzando no solo un camino de transformación, sino una relación redentora con Dios. La historia de su vida, que había sido escrita en sombras, brillaría con luz en los corazones que escucharan su renovación. Así, lleno de una nueva esperanza, su vida comenzó a tomar un rumbo distinto, mientras pensaba en su próximo paso en este viaje de transformación divina. Mientras Zaqueo se acomodaba en su hogar, la vela parpadeante proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, reflejando su corazón que palpitaba entre la duda y la fe. Había anhelado este momento, pero nunca había imaginado la magnitud de un encuentro con el Santo. Con cada palabra que Jesús pronunciaba, la oscuridad en su ser se desvanecía. Hoy ha venido la salvación a esta casa, resonó en su mente, y Zaqueo comenzó a pensar en el cambio que eso implicaba no solo para él, sino para su comunidad. Recordó los rostros de aquellos a quienes había defraudado, las miradas de desconfianza y el desprecio que siempre había llevado como estigma. Pero ahora una nueva determinación brotaba en él. No solo se trataba de recuperar lo perdido, sino de restaurar las relaciones rotas. Las horas pasaron velozmente mientras el Maestro hablaba. Las enseñanzas de Jesús eran como maná en medio del desierto, llenas de vida. Habló sobre la generosidad, el perdón y el verdadero propósito del corazón humano.
Zaqueo con cada palabra, sentía como si cada idea resistida por tanto tiempo se desmoronara, dando paso a una comprensión renovada. Sin embargo, el asombro de Zaqueo no se limitaba a sus propias transformaciones. Aquellos que observaron desde afuera, las mismas voces que murmuraban críticas, comenzaban a cuestionar el propósito de la llegada de Jesús a su hogar. ¿Cómo puede este hombre recibir tal honor? ¿Por qué Jesús se asocia con pecadores? Se murmuraba entre la multitud. La conversación al interior de la casa se tornó profunda, y Zaqueo, con valentía, decidió compartir su historia. He hecho mal en el camino, confesó, su voz temblorosa pero clara. He defraudado a mi pueblo, he tomado más de lo que era justo por avaricia. Pero me comprometo hoy ante ti, Señor, a dar no solo la mitad de mis bienes a los pobres, sino también a restituir cuadruplicado a aquellos a quienes he herido. El aire quedó cargado con la solemnidad de su promesa, y el ambiente se tornó en un silo de renovación, pero aún en la calidez de la fe, una sombra de inquietud comenzó a asentarse entre la multitud. La gente aún no podía comprender lo que estaba en juego. En sus corazones había rencor y confusión, pues la llegada de un Mesías prometido se había manifestado de maneras inesperadas. ¿Era este el tiempo en que sus expectativas se cumplirían? ¿O era un ciclo de promesas quebrantadas? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo repetía la frase como un mantra, sintiendo su peso y su verdad. Pero al mismo tiempo, la pregunta persistía: ¿qué significa realmente el camino a la salvación? ¿Qué significará mi vida restaurada en el contexto del reino de Dios? Mientras tanto, Jesús sabía que su misión no solo era transformar a Zaqueo, sino también desafiar la forma en que el mundo veía la redención. Con un corazón sabio se dirigió a los presentes: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabras que se hendirían en el alma de los oyentes, llamando al entendimiento disfrazado de dudas. Zaqueo, abrazando este mensaje, visualizaba un futuro en el que él y sus conciudadanos podrían renacer juntos. Aún así, el eco de la montaña de expectativas, a veces, podía volverse un canto de desencanto. En la penumbra del anochecer, afuera de la casa resonó un murmullo de inquietud en sus corazones. Algo profundo estaba por suceder. Y aunque Zaqueo había comenzado su viaje hacia la redención, sabía en su interior que esto era solo el principio de algo más grande. La voz de Dios se escuchaba, llamando a la acción, invitando a cada alma a perderse en el amor del Salvador, pero también les instaba a cuestionar su comprensión de la salvación misma. Y así, con cada latido, una nueva historia comenzaba a escribirse, pero lo que Zaqueo no sabía sobre el propósito divino que se tejía en este momento era solo el comienzo de una revelación aún más gloriosa. Mientras la luz del anochecer se desvanecía, la atmósfera en el hogar de Zaqueo pulsaba con una energía palpable, como si lo divino mismo estuviera tejiendo un nuevo destino. La gente afuera seguía murmurando, aún incapaz de comprender el vasto significado de aquel encuentro. ¿Cómo puede este hombre, un publicano despreciado, ser objeto de la gracia de Dios? Pensaban. Zaqueo, aún embargado por la verdad que había escuchado de labios de Jesús, sintió como el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse. ¿Qué he hecho para merecer esto?, se preguntaba, preguntándose sobre la grandeza del favor que lo había alcanzado. Su corazón latía con fuerza, ansioso por ser una herramienta de cambio. Él sabía que no podría ir solo. Ni su esfuerzo ni sus promesas eran suficientes sin la guía divina. Impulsado por una súbita valentía, reflexionó en aquel instante sagrado y expresó en voz alta: Señor, no solo deseo transformar mi vida, sino también la de todos aquellos que me han conocido como un ladrón. Hazme un instrumento de tu paz y tu justicia. Las palabras resonaban en el aire y en medio de su anhelo, algo milagroso estaba a punto de suceder. En ese momento Jesús, con amoroso discernimiento, miró a Zaqueo y le dijo: No te he encontrado aquí solo para liberarte, Zaqueo, sino para que seas un faro de luz en un mundo lleno de sombras. Tu transformación no solo es para ti, sino para todos los que creen en mí. Hoy, la salvación tocará a muchos a través de ti. Estas palabras, llenas de autoridad y esperanza, se grabaron profundamente en el corazón de Zaqueo, como las tablas de la ley en la montaña. Afuera, algunos en la multitud se removieron inquietos ante las palabras de Jesús. ¿Este hombre puede convertirse en tal? ¿Acaso la gracia alcanzará a los que se han perdido entre los caminos de la avaricia? Se susurraban entre ellos, con cejas fruncidas. Era una lucha de expectativas humanas contra la divina revelación del amor del Padre. Zaqueo, sintiendo el ardor de un nuevo propósito, decidió salir de su hogar, impulsado por el fervor de su encuentro con el Salvador.
Hoy iré a los que he herido. Hoy mis manos serán usadas para restaurar lo quebrantado, se prometió en su interior. Con su camino trazado, se dirigió hacia quienes eran sus deudores, dispuesto a no solo restituir lo perdido, sino a devolverles la dignidad que alguna vez él había tomado. Mientras tanto, una sombra se cernía sobre la multitud. El expectante silencio se tornó en murmullos de confusión y desconfianza. ¿Podría un hombre tan profundamente deshonrado ser el portador de un mensaje de redención? Pero en sus corazones el deseo de evidencia sobre lo divino aún crecía, como aquel manantial que brota en medio del desierto. El eco de sus pasos resonaba mientras Zaqueo se acercaba a los rostros que una vez había considerado enemigos. Ahí estaban en pie con sus miradas fijas en él, y él, con el corazón ardiendo, se sintió entre un abismo de temor y esperanza. «Escuchen», gritó con toda su fuerza. «He sido transformado. Jesús me ha mostrado que no soy solo un pecador, sino una nueva creación. He venido a restituir lo que he tomado y a ofrecerles mi corazón». Las palabras salieron de él como torrentes, llenas de convicción y salvación, y mientras los presentes comenzaban a escuchar y responder, el cielo parecía abrirse un poco más. Esa noche la restauración de Zaqueo no solo afectaría su vida, sino que sería el inicio de un movimiento que nunca se detendría. Alrededor de él, la oscuridad empezaba a romperse, y en cada corazón presente, una chispa de esperanza brillaba. Pero lo que ellos no sabían era que el verdadero plan del Señor iba mucho más allá de una simple restitución. Estaba a punto de revelarse un nuevo pacto, uno que transformaría no solo a un hombre, sino a toda una nación. Zaqueo se acercó a la multitud, su corazón palpitando con la fragorosa emoción de una nueva vida. Mirando a los ojos de aquellos a quienes había defraudado, encontró en sus rostros más que desprecio, había incertidumbre, sí, pero también un destello de curiosidad. ¿Qué podía haber en un hombre tan vil, en un publicano traidor, que ahora irradiara luz? «Hermanos», exclamó proyectando su voz con el poder que brotaba de su transformación. «No solo acudo a restaurar lo que he tomado, vengo a ofrecerles un mensaje de esperanza. La gracia del Señor ha descendido sobre mí, y no soy el mismo». Entre las sombras de la multitud, algunos comenzaron a murmurar. «¿Qué cambios puede traer un hombre como él?», otros balbucearon con escepticismo. Mas cuando Zaqueo continuó hablando, el fervor en sus palabras comenzó a calar en los corazones de aquellos presentes. «En esta hora les devuelvo 4 veces más de lo que he tomado de ustedes», proclamó con cada sílaba resquebrajando las cadenas de su pasado. «Y más allá del dinero, les ofrezco amistad y verdad. Hoy se inicia un nuevo comienzo». Y así uno a uno los hombres y mujeres se acercaron, primero con recelo, pero pronto fueron invadidos por un sentido de asombro. Algunos alargaron las manos temerosamente mientras que otros se miraron entre sí, buscando la validación de un milagro que no podían entender del todo. Zaqueo fue restituido, pero no solo en sus bienes, su corazón estaba ahora anclado en un propósito mayor. Mientras los murmullos de la multitud se transformaban en un clamor de esperanza, la noticia llegó a oídos de los fariseos, quienes se sentían amenazados por los cambios que comenzaban a fraguarse. «Él no puede ser un mensajero de Dios», exclamó uno de ellos, indignado. «Un hombre que ha sido un ladrón, un usurero, no puede recibir la bendición del Altísimo». Sin embargo, Zaqueo, aún con el eco de las palabras de Jesús resonando en su ser, miró a la multitud con firmeza y les dijo: «No es por lo que hicimos que somos justificados, sino por la fe en aquel que llama a los perdidos. En él nuestras vidas son cambiadas». Y mientras cada corazón empezaba a abrirse a la posibilidad de redención, las puertas del entendimiento espiritual se abrían también. De pronto los ojos de la multitud parecieron brillar con una luz distinta, como si el Espíritu mismo estuviera moviendo aguas quietas en medio de sus almas. De entre la multitud, una anciana se adelantó con voz temblorosa. ¿Este hombre será realmente el cumplimiento de las profecías? ¿Acaso la salvación está en su corazón?, preguntó confundida pero esperanzada. Zaqueo, sintiendo el peso de su respuesta, levantó su mano en señal de calma. «Amada madre, no soy más que un siervo, pero en mí ha comenzado a realizarse la promesa de redención que se nos prometió. He sido hallado por él, y por sus llagas hemos sido sanados». Cada palabra resonó como un eco de la verdad profética, y la multitud se sintió llamada a creer. La transformación de Zaqueo no era un acto aislado, sino parte de un diseño mayor, una danza divina que tejía el destino de los perdidos. La salvación comenzaba a fluir como el agua a través del desierto, trayendo vida a lo muerto,
pero en un rincón de la multitud, un hombre de rostro sombrío observaba con recelo. ¿Hasta dónde llegará este engaño?, pensó mientras su corazón era consumido por la envidia. Los planes del Señor parecían estar desenredando en un hilo que apenas podía ser entendido por aquellos que se aferraban a su tradición. Mientras el cielo se oscurecía aún más, Zaqueo sabía que su misión apenas comenzaba. Aquel pacto de transformación iba más allá de su vida. ¿Qué seguiría? La respuesta estaba tan cerca y sin embargo, era un misterio por desvelar. En el rincón de su alma, la chispa de un nuevo comienzo ardía, y con ella, la promesa de que la gloria del Señor sería revelada a través de todos los hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a abrir sus corazones. Hoy, la salvación ha llegado a esta casa, resonó la voz de Jesús en su mente, dejando claro que el plan soberano de Dios estaba en marcha para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué más nos revelará el Señor en este camino hacia lo desconocido? Mientras la noche comenzaba a envelopar la escena, un aire de expectación llenó el corazón de Zaqueo. Las promesas del Salvador resonaban en su mente y con cada latido sentía el llamado divino para compartir su historia. Como un faro en la oscuridad, sabía que era su deber atraer a más almas hacia la luz. Escúchenme, amados, levantó su voz de nuevo, la transformación que ha comenzado en mí no es solo para mí, sino para cada uno de ustedes. Su mirada recorría los rostros que antes lo temían, ahora llenos de curiosidad y un destello de asombro. Si el Señor puede tocar el corazón de un publicano, ¿no puede también hacer maravillas en ustedes? Hoy es el día de la restauración. Los murmullos revivieron en la multitud, pero esta vez eran diferentes, había una mezcla de inquietud y esperanza. Mientras algunos seguían susurrando en duda, otros comenzaban a inclinar sus cabezas en oración silenciosa. Zaqueo continuó, las Escrituras dicen que aquellos que claman al Señor serán escuchados. Yo fui uno de esos perdidos, y ahora soy encontrado. En medio de la congregación, el fariseo de mirada sombría seguía levantando su voz de rechazo. Es una blasfemia. ¿Cómo puede haber vida en aquel que ha sido un traidor? ¿No recordamos el juicio del Señor sobre los pecadores? Zaqueo, sintiendo la opresión de la acusación, mantuvo su compostura. Mira que he sido guiado a esta vida por su amor y su gracia. No se trata de lo que éramos, sino de lo que podemos llegar a ser en él. Hizo una pausa, y mirándose a sí mismo en reflexión, continuó, mi vida ahora es un testimonio de la misericordia de Dios. Recuerda, amados, que la Escritura dice ninguno es justo, no hay ni siquiera uno. La multitud comenzó a reaccionar. Algunos inclinaban la cabeza ante la verdad, mientras otros revelaban su corazón. Pero en ese momento crucial, Zaqueo se sintió impulsado a pronunciar algo más, sabiendo que sus palabras estaban llenas de un poder que no podía ser ignorado. Porque en el amor del Señor, incluso los más perdidos pueden ser hallados. Así como el profeta Ezequiel dijo, yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Sus palabras viajaron a través del aire, tocando corazones que habían estado endurecidos por el miedo y la traición. La anciana que había preguntado sobre las profecías se atrevió a alzar su voz nuevamente. Pero, Zaqueo, si hemos sido sellados por nuestro pasado, ¿cómo podemos esperar redención? La respuesta de Zaqueo fue inmediata y poderosa. Por la fe, replicó con fervor. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, así nosotros podemos ser contados entre el pueblo del pacto. La honra de nuestra historia no determina nuestro futuro, la promesa del Salvador lo hace. Sin embargo, las palabras de Zaqueo no solo captaron la atención de la multitud, sino que la mirada del fariseo sombrío se encontró con la suya. Un destello de ira y desafío cruzó su rostro. No puede ser. Tu redención es una mentira, y yo no te creeré, ni a ti ni a ese nazareno. El ambiente vibraba con una tensión palpable. La lluvia comenzó a caer, pequeñas gotas iban batiendo contra el suelo de tierra. Era como si los cielos también respondieran a la voz de Zaqueo. Una tormenta externa no puede oscurecer la luz interna que arde en aquellos que han sido llamados. Cuando Jesús dijo que Él era la luz del mundo, Él lo dijo para mí y para todos ustedes. Mientras sus palabras se deslizaban en las mentes de los presentes, el cielo se iluminó repentinamente con un rayo que cortó la oscuridad. Un murmullo colectivo surgió y los ojos de todos se volvieron hacia el firmamento, pensativos ante el fenómeno inexplicable. Despertad,
Oh pueblo de Dios, clamó Zaqueo con un fervor renovado. Es tiempo de romper las cadenas de nuestra incredulidad. Aceptemos el milagro que se nos ha ofrecido. La multitud comenzó a unirse, como si un hilo de fe comenzara a tejerse entre ellos. El fariseo, sintiendo el poder de la transformación, desvió la mirada desalentado. ¿Qué hay de los que nos han traicionado? ¿Y de aquellos que no se arrepienten? Zaqueo sintió que su ministerio de redención apenas comenzaba. No solo celebramos el arrepentimiento, sino que proclamamos la soberanía de Dios para llamar a aquellos que son suyos. Y así como Él nos buscó a nosotros, debemos ir y buscar los perdidos. Este es solo el comienzo. Los caminos del Señor son mucho más amplios y profundos de lo que imaginamos. Mientras su voz resonaba como un eco de verdad, el fariseo se giró y se alejó, incapaz de soportar la luz que ahora iluminaba aquel lugar. Pero en su corazón se encendió la pregunta que resuena en todos los que buscan respuestas: ¿está realmente el plan del Señor revelándose en este publicano? Así la multitud contemplaba el misterio de la gracia y la revelación de Dios, una verdad que aún era un pasaje desconocido pero anhelante. Zaqueo había plantado la semilla de un movimiento que desafiaría a toda tradición, un camino que desdibujaba las líneas de lo posible. La voz de Jesús resplandecía en su corazón, prometiendo que aún más revelaciones estaban por venir. ¿Qué nuevas maravillas nos presentará el Señor? Se preguntaba Zaqueo con su espíritu encendido por la certeza de que esto apenas era el principio de su travesía. La lluvia continuaba cayendo, pero ahora cada gota era como la alabanza de un pueblo ansioso por ser liberado de sus cadenas. El murmullo de la multitud se convirtió en un canto tenue y esperanzador, resonando en sus corazones. Zaqueo, sintiendo la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos, sabía que estaba siendo guiado hacia un nuevo amanecer. Amados hermanos, comenzó su voz más fuerte que nunca: mientras los cielos se abren, también lo hacen nuestras almas. A veces las circunstancias más adversas nos llevan al umbral de la verdad divina. Recordemos a Job, quien a pesar de sus pruebas clamó: yo sé que mi Redentor vive, Job 7:25. Así es nuestra esperanza en él. Mientras Zaqueo hablaba, las tradiciones se desmoronaban ante la luz de la verdad. Muchos en la multitud comenzaron a dejar a un lado sus dudas y prejuicios, sintiendo el tirón del amor de Dios. La anciana, quien primero había preguntado por redención, levantó su mano. Zaqueo, si el juicio es grande, ¿cómo es posible el perdón? ¿No merecemos la condena por nuestros pecados? Zaqueo miró a su alrededor como si buscara la respuesta en el rostro de cada hombre y mujer. Mira, dijo con fervor, la Escritura dice: porque no me glorificaré en la justicia de los justos, sino en la bondad de los pecadores. Ezequiel 6:23. El Señor no desea la muerte del impío, sino que se convierta y viva. Ezequiel 6:32. Y así, yo fui un pecador, pero ahora soy un testimonio de su gran amor. Los corazones comenzaron a palpitar con un nuevo ritmo, mientras algunos se dejaban caer de rodillas, humillados por la verdad de estas palabras. Pero aún había resistencia. El fariseo, que había permanecido en silencio durante el fervor de Zaqueo, finalmente rompió su quietud. Esto no es más que un engaño. No podemos despedir la ley por las promesas de un publicano. ¿Cuál es el futuro de esos que genuinamente han pecado? Oh, mira cuán grande es su misericordia, replicó Zaqueo. Hasta el mayor de los pecadores puede ser parte de su historia redentora. Así como recuerda el pacto con Israel, nosotros, quienes éramos lejanos, también somos llamados a la mesa. Se volvió hacia la multitud, la esperanza brillando en sus ojos. En Efesios 2:13 dice que estamos cercanos por la sangre de Cristo. No hay muro que se mantenga en pie ante su amor. No importa tu pasado. La multitud iba creciendo en fervor, alzando sus voces en un clamor a Dios. La fe estaba brotando en ellos como un brote en primavera. Esos corazones que fueron duros por la condena ahora estaban preparados para recibir la gracia. Zaqueo, sintiendo que el viento del Espíritu soplaba entre ellos, agregó: y no solo somos restaurados, mi familia, sino que somos enviados. Justo como el padre de la parábola del hijo pródigo, el Señor corre hacia nosotros para abrazarnos y luego nos envía. Lucas 3:20. Unas lágrimas comenzaron a brotar en su rostro. Ahora nosotros debemos correr hacia los perdidos y restaurar a nuestros hermanos. De pronto un destello de luz iluminó el firmamento, como si los cielos mismos estuvieran atendiéndole.
En ese instante una voz resonó en la profunda oscuridad: ¿quién buscará a los perdidos si no se levantan de su incredulidad? ¿Quién irá a la cosecha si no son enviados? Zaqueo supo que este era un llamado divino. No era solo un momento de adoración, era un nuevo capítulo que se abría. No temáis, que en este instante comienza una nueva era, proclamó. Los cielos se abren y estamos siendo llamados a algo más grande. El plan de Dios para el mundo se está revelando en nosotros. La multitud se estremeció. La gran pregunta que flotaba en el aire era incomprensible, llena de un profundo significado. ¿Qué nuevas misiones nos espera el Señor en este viaje de transformación? Zaqueo sabía que la respuesta radicaba en el corazón de cada uno, un misterio que apenas comenzaba a revelarse. Las maravillas de Dios estaban aún por desatarse, su poder divino presente y vivo entre ellos. La multitud, vibrante por la presencia divina, se sintió unida en un espíritu de expectación. El eco del llamado de Zaqueo seguía resonando en sus corazones, y todos los ojos estaban fijos en él. Al levantar su mirada hacia los cielos, Zaqueo sintió un torrente de poder inundar su ser. Con determinación renovada, se dirigió a aquellos que lo rodeaban: hermanos, no nos detendremos aquí. La obra que Dios ha comenzado en nosotros es solo la antesala de una maravilla aún mayor. En ese instante un fuerte viento sopló entre la multitud, llevando consigo los murmullos y las promesas de Dios. Ya no seremos solo un pueblo de sacrificios, sino una generación de testigos, continuó Zaqueo. Ah, como anhelo que comprendan las palabras de Isaías: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, Isaías 43, 19. Esta nueva obra empezará en cada corazón que se rinda a su amor. Algunas de las personas que escuchaban, aún embargadas por la emoción, comenzaron a cuestionar la autenticidad de sus palabras. El fariseo, con una expresión de desdén, se interpuso otra vez, interrumpiendo el despliegue de fe. ¿Y qué de las leyes que nos han guiado por generaciones? ¿Pueden ser desechadas por un súbdito de Roma? ¿Es esa la nueva doctrina que predicas? Zaqueo, con el fuego del espíritu ardiendo en su pecho, respondió: amado amigo, la ley es santa, pero fue dada para guiarnos hacia la verdad que ahora se manifiesta en Cristo. La ley, pues, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe, Gálatas 3 y 24. Ahora, por su gracia, vivimos no bajo la condenación de la ley, sino en la libertad que solo su sacrificio nos ofrece. Poco a poco, los duros corazones comenzaron a ablandarse. La esperanza brotaba como un manantial en medio de un desierto. Un grupo comenzó a alzar sus manos al cielo, mientras otros se dejaban caer de rodillas, reconociendo su necesidad de redención. Zaqueo, viendo esta transformación, supo que el reino de Dios estaba siendo manifestado entre ellos. «Oh Señor», clamó en voz alta, «tu poder de transformación fluyó como ríos de agua viva en este lugar. Tú que dijiste: si alguno tiene sed, venga a mí y beba», Juan 7 y 37, satisface nuestra sed con tu amor inagotable. De repente el cielo pareció desgarrarse, y una luz brillante descendió, envolviendo a Zaqueo y a la multitud. La voz, fuerte y serena, resonó a través de cada corazón asombrado: ¿estás dispuesto a llevar este mensaje de salvación a los que aún permanecen en la oscuridad? Te envío, Zaqueo, como un heraldo de mi promesa cumplida. Los rostros de la gente reflejaban una mezcla de temor y reverencia. Muchos comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo el peso de la misión que se estaba entregando. Una joven levantó su mano y preguntó con temblor: ¿quién irá a hablar a los que no conocen a Dios? Zaqueo se volvió hacia ella, su mirada llena de compasión y fervor. Nosotros, en este mismo momento, seremos esos portadores de luz. Así como Moisés fue enviado a liberar a su pueblo, así nosotros seremos enviados a cada rincón. La cosecha está lista, pero los obreros son pocos. Mateo 9 y 37. La multitud se sintió impulsada, un nuevo ímpetu había comenzado a moverse entre ellos, y el temor dejó paso a la confianza. Entonces, como si los cielos se abrieran aún más, un nuevo mensaje retumbó en sus corazones. Pronto veréis maravillas. Escuchad con atención, porque un pacto nuevo será sellado. En la pieza faltante de este rompecabezas sagrado, hay promesas que aún no han sido reveladas. La atmósfera estaba cargada de expectativa, como un viento fresco que soplaba en medio de la tormenta. ¿Pero qué será este nuevo pacto?, preguntó un anciano con voz apagada. Y así el misterio del propósito divino se estaba desvelando,
mostrando que el viaje de Zaqueo y de todos ellos apenas comenzaba. Sabían que no solo estaban llamados a ser testigos, sino partícipes de algo mucho mayor, la manifestación gloriosa de su reino en la tierra. Mientras la multitud continuaba en su estado de asombro, un profundo silencio se cernió sobre ellos, como si el universo mismo contuviera la respiración. Zaqueo, sintiendo el poder de la revelación divina fluir a través de él, se levantó con una renovada audacia. Cada mirada estaba fija en él, como si su transformación en aquel instante pudiera ser el preámbulo de la obra magnífica de Dios. Bendito sea el que viene en nombre del Señor, comenzó a proclamar Zaqueo, recordando las palabras de Jesús y la entrada triunfal a Jerusalén. Hoy no solo celebraré lo que ha sido revelado, sino que abrazaré el llamado a compartir el gran amor de Cristo. Seré un testigo de la luz que disipa la oscuridad, un heraldo de la buena nueva. Las palabras de Zaqueo resonaban en los corazones de la multitud, y muchos comenzaron a levantar sus ojos con anhelo, esperando la llegada del cumplimiento prometido. El anciano que había preguntado sobre el nuevo pacto se atrevió a interrumpir nuevamente, pero, Zaqueo, ¿cómo podemos confiar en lo que no vemos? La incertidumbre nos abrumará. Con dulzura y firmeza Zaqueo replicó, amado hermano, es precisamente en la incertidumbre donde Dios se manifiesta poderosamente. Como está escrito, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Nuestra confianza radica en quien lo ha prometido, Él es fiel para cumplir. Mientras las palabras de fe burbujeaban en la multitud, el viento volvió a soplar, llevando una señal del cielo. Se podía sentir que algo grande estaba a punto de ocurrir. Cuando Jesús dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo, no solo lo decía por simple retórica, recordó Zaqueo. Había una misión, y nosotros somos parte de ella. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, resonó en sus corazones colectivamente, como si un nuevo fuego se encendiera en sus almas. El símbolo del nuevo pacto ya no solo era un misterio, sino una realidad viviente que se iba desvelando ante ellos. Una joven que había estado escucha atenta, levantó la mano nuevamente y su voz tembló con esperanza. Si Cristo está con nosotros, ¿qué haremos cuando las aguas se agiten y las tormentas vengan? ¿Cómo permaneceremos firmes? Zaqueo, alentado por el fervor, respondió, así como Cristo calmó la tempestad, nosotros seremos llamados a traer paz a los corazones atribulados. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 9:22. En este nuevo pacto hay una fe que se mueve como una roca inconmovible. La tormenta puede venir, pero nosotros seremos firmes. La multitud con cada palabra se sentía más comprometida. La unión que se había formado era palpable, como un cuerpo coherente que se preparaba para una misión. Cada uno de ellos estaba siendo desafiado a abrazar su papel en el plan soberano de Dios, y así, al concluir su discurso, los cielos parecieron abrirse una vez más. La luz resplandecía en la multitud y la voz del Señor resonó, He aquí, estoy en medio de vosotros, y el nuevo pacto será mi luz que guiará a las naciones. Pronto conoceréis mis caminos, y mi gloria será manifestada a través de aquellos a quienes he llamado. Zaqueo sintió que el denso aire de la incertidumbre se disipaba ante la revelación divina. La multitud se convirtió en un clamor de gratitud, sin embargo, en sus corazones, una pregunta emergía, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cuál es la esencia de este nuevo pacto? Y en ese momento Zaqueo supo que el verdadero viaje apenas comenzaba, que la revelación sería más profunda y más hermosa de lo que podrían imaginar. Ciertamente había un propósito mayor que esperaba ser cumplido, un misterio que Dios pronto revelaría, un secreto guardado en su corazón que cambiaría el rumbo de la humanidad para siempre. La luz celestial que iluminaba a la multitud parecía atraer más y más corazones hacia Zaqueo, como si cada alma estuviera buscando respuestas en el brillo divino. A medida que las sombras danzaban y la emoción palpitaba en el aire, una expectativa palpable se apoderó del pueblo. Ahora servía como un mar inquieto, esperando la tormenta de la revelación que los llevaría a un nuevo amanecer. Zaqueo sintió el anhelo de su gente y, con un ímpetu renovado, levantó su voz sobre el murmullo, hermanos, hoy hemos sido testigos de lo que significa la gracia que se acerca a nosotros. Aceptemos que no somos dignos, pero en la voluntad del Padre se nos ha ofrecido un gran regalo, el nuevo pacto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Esta es la prueba irrefutable de su amor por nosotros.
La joven, que había planteado la preocupación de las tormentas, ahora sonrió con lágrimas de gratitud, sintiendo el fuego de la fe alimentarse en su corazón. Si el amor de Dios es tan grande, ¿cómo podemos preservar este regalo? ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con su voluntad? Zaqueo, sintiendo la urgencia del momento, contestó con fervor: la clave está en permanecer unidos y ser testigos de su obra. Aquel que nos ha llamado nos equipará con su Espíritu. Y vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Mientras el eco de su voz resonaba, un temblor de poder divino recorrió a la multitud, y algunos comenzaron a levantar sus manos en alabanza. La atmósfera vibraba mientras los corazones se llenaban de fe y esperanza. Un hombre anciano, de mirada sabia pero afligida, se acercó. «Hijo de Abraham», dijo con voz temblorosa, «me han contado que este nuevo pacto traerá redención. Pero ¿cómo puede un fiscal como yo, que ha estado bajo la opresión del imperio, hallar la libertad en él?» Zaqueo, recordando su propio viaje desde la oscuridad hacia la luz, respondió: «La libertad que buscamos no es únicamente política, sino una liberación del peso del pecado. Así como Juan el Bautista decía: yo a la verdad os bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis». Juan 1:26. Aquí está el Cordero, está en medio de nosotros, y nos ofrece el bautismo del Espíritu. El anciano frunció el ceño, meditando estas palabras. ¿Acaso había visto en su búsqueda una oportunidad para trascender su antiguo yo? La multitud, aunque llena de dudas, comenzó a susurrar entre ellos, fomentando un espíritu de expectativa. En ese momento, el cielo se oscureció levemente, las nubes parecían juntarse, como si el mismo universo prestara atención a la conversación sagrada que se desarrollaba. Zaqueo, percibiendo el cambio, continuó: «No temáis, hermanos, la transformación puede ser dolorosa, pero valiosa. Como el oro se purifica en el fuego, así nuestras almas se restauran en Cristo». Repentinamente una fuerte ráfaga de viento sopló, dando fuerza a sus declaraciones. «Estamos llamados a ser embajadores de esta luz en medio de la oscuridad», clamó, «a proclamar la libertad y el amor a aquellos que aún se encuentran perdidos». Su voz resonó con el eco de una pasión inquebrantable, pero el murmuro de la multitud se tornó en una inquietud de anticipación. En el fondo, algo resonaba en sus mentes: ¿qué más nos revelará el Señor? ¿Qué nuevos desafíos enfrentaremos en esta nueva senda? Mientras las preguntas flotaban en el aire, una nube oscura descendió con fuerza y un trueno retumbó, casi como un recordatorio sobrenatural. «He aquí», resonó una voz suave pero contundente en sus corazones, «el nuevo pacto lleva en sí mismo un llamado a la acción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pronto conoceréis los caminos profundos de mi plan, y deleitaréis en la obra que haré, pero requerirá de su fe». Zaqueo sintió una sacudida en su espíritu. El misterio de la nueva obra de Dios estaba a punto de desbloquearse, y él, junto a su pueblo, debían estar listos. ¿Qué cosa más grandiosa traería el Señor? La promesa de convertir sus vidas para llevar un mensaje hacia el mundo aún fermentaba, dejando una tensión divina en el aire. La revelación del plan soberano de Dios apenas comenzaba, y cada paso los llevaría más cerca de su destino divino. El anochecer se había convertido en el telón de fondo perfecto para el desenlace de la historia de Zaqueo. Su encuentro con Jesús había encendido una llama en su corazón, que ahora ardía con más intensidad que nunca. Las sombras de su pasado, las maldiciones que lo seguían, parecían cada vez más distantes. Con determinación renovada, Zaqueo enfrentó a la multitud, su voz firme y llena de convicción. «Amados hermanos», comenzó, mirando los rostros que en alguna ocasión lo despreciaron y ahora esperaban su mensaje transformador. «Hoy les traigo una verdad: la salvación ha llegado a este hogar, y su poder no solo me ha cambiado a mí, sino que puede transformar a cada uno de ustedes». Las palabras fluyeron de su corazón como un río de agua viva. Les habló de Jesús, del amor que había recibido, de la compasión que lo había alcanzado. Les compartió su compromiso de restituir lo que había tomado y de dar generosamente. Su voz resonaba fuertemente, atravesando las barreras del escepticismo que aún persistían entre algunos. «Hoy no soy solo un publicano, sino un testigo de la gracia divina. La salvación que me ha sido dada es también para ustedes», proclamó, y una ola de murmullos se alzó entre la multitud. La lógica de su transformación comenzó a tocar fibras sensibles en los corazones que lo escuchaban. «¿Y quién entre nosotros es perfecto?»,
Continuó desarmando con su sinceridad las críticas y los prejuicios. Todos hemos fallado, hemos pecado, pero en Cristo hay redención. Todos somos llamados a ser parte de esta historia de restauración. Así como yo he sido hallado, ustedes también pueden ser encontrados por el amor de Dios. A medida que Zaqueo hablaba, la multitud se dividía. Algunos permanecían en sus reservas, aún conectados a sus temores y creencias antiguas, mientras que otros empezaban a acercarse, tocados por su fervor. Entre ellos se encontraba aquel fariseo que lo había desafiado. Aquel hombre que representaba la tradición y el juicio, comenzó a sentir la convicción en su corazón, aunque no quería admitirlo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Reflexionó en su interior, incapaz de ignorar el cambio que Zaqueo representaba. Mientras el eco de las palabras de Zaqueo continuaba reverberando, algo aún más extraordinario ocurrió. Una mujer, antes silenciosa, ahora se puso de pie. Con voz temblorosa declaró: «Yo he sido una mujer rechazada, viviendo en los márgenes de la sociedad. Pero ¿puede el Señor cambiarme también?». Zaqueo la miró, sus ojos reflejaban la certeza del amor de Cristo. «Yes». La transformación de un corazón es el milagro más grande. No importa que tan lejos hayas estado, tu historia puede ser reescrita. Él nos ofrece un nuevo futuro. El antiguo ha pasado, y el nuevo ya está aquí. El deseo de fe y esperanza comenzó a florecer en aquellos ojos antes sombríos, así, en medio de la multitud, un fervor se iba formando. Algunos comenzaron a compartir sus propias historias de dolor y pérdida, mientras que otros se abrazaban entre sí. Zaqueo, animado por lo que veía, exhortó: «Cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia de redención. Juntos formamos el cuerpo de Cristo, la luz que disipará las tinieblas en este mundo». Los corazones empezaban a abrirse, la multitud se convirtiendo en una comunidad vibrante de nueva vida. Las voces empezaron a elevarse, clamando por un cambio. Mientras los cánticos de alabanza llenaban el aire, el ambiente se fue transformando de uno de duda a uno de celebración. Incluso el fariseo, al contemplar la escena, sintió que su resistencia se derretía. «¿Acaso la gracia puede abarcar a todos?», murmuró para sí mismo, el murmullo de la multitud a su alrededor diario causando un eco de posible respuesta. Zaqueo, sintiendo el movimiento en la multitud, exclamó una vez más: «La obra de Dios no se detiene aquí. Este es solo el comienzo. Vamos a llevar este mensaje de amor y esperanza a todos los rincones de nuestra comunidad y más allá». Con eso, la transformación de Zaqueo se convirtió en un rayo de luz que comenzó a irradiarse más allá de su propio ser. Se dio cuenta de que su historia se enlazaba con la de muchos otros que anhelaban la misma redención. Mientras los corazones bailaban al ritmo de la esperanza renovada, el cielo se iluminó con una luz resplandeciente, como si la misma presencia de Dios se manifestara en aquel lugar. Una voz se escuchó, no solo en los corazones de los hombres, sino en el viento que soplaba suave sobre ellos: «He aquí estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo ven?». Así, Zaqueo supo que su viaje de transformación no solo afectaría su vida, sino que se convertiría en un catalizador del cambio en toda su comunidad. «Hoy a través de mí, el nuevo pacto puede ser visto y conocido. Abandonemos las sombras del pasado y abracemos la luz de nuestro futuro». Con el corazón lleno de gratitud y asombro, Zaqueo alzó su rostro al cielo. La multitud se unió a él en alabanza, un testimonio de la obra poderosa de Dios en sus vidas. Una nueva historia se había escrito, no solo en la vida de Zaqueo, sino en los corazones de todos aquellos que lo rodeaban. El amor de Jesús se propagaba como un fuego en la pradera, llevando con él un mensaje eterno de redención y esperanza. Como un eco de las escrituras resonantes, la historia de Zaqueo no terminaría aquí, sino que continuaría en cada vida que tocara, en cada alma que escuchara su testimonio, marcando el comienzo de un movimiento que glorificaría el nombre del Señor. Ahora, querido amigo, mientras concluyes esta increíble narración, recuerda que las historias de transformación como esta aún siguen fluyendo hoy. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que cambiarán vidas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen este mensaje transformador. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final que hemos vivido, y por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo porque solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas comprenden la importancia de ser parte de esta comunidad viva en Cristo. No esperes ni un segundo más para actuar y ser parte de este movimiento divino.